Shalom, volvemos para terminar con la Parashat Behar Bejukotai, capítulo 27, versículo 16, terminando en el versículo 34. Leemos en la Torah: si del campo de su posesión un hombre consagrara para Adonai, será la evaluación de acuerdo con su siembra. La siembra de un homer de cebada por 50 shehalim de plata. Si desde el año del Yobel consagrará su campo, como esta evaluación quedará establecido. Pero si después del Yobel consagrara su campo, le calculará el Cohen la plata de acuerdo con los años que restan hasta el año del Yobel, y lo disminuirá de la evaluación. Si quisiera rescatar el campo, el que lo consagró añadirá la quinta parte de la plata de la evaluación sobre ella y permanecerá para él. Si no rescatara el campo y fuese vendido el campo a otro hombre, no podrá rescatarlo más. Será el campo cuando saliere en el Yobel sagrado para Adonai, como si un campo de anatema. Para el Cohen será su posesión. Si un campo que adquirió que no es de su posesión consagrare a Adonai, le calculará el Cohen la cuenta de la evaluación hasta el año Yobel y dará la evaluación en aquel día Kodesh Ladonai. En el año del Yobel retornará el campo a quien le fue comprado de él, a quien es de él la posesión de la tierra. Toda la evaluación será en shekel kodesh, de 20 gerá será el shekel. Pero un primogénito que por primogenitura es una bestia, Adonai nadie podrá consagrarlo, tanto sea un toro como un cordero, de Adonai es él. Si fuera una bestia impura, la rescatará según la evaluación y aumentará la quinta parte sobre ella. Si no la rescatare, será vendida según la evaluación. Pero toda anatema que un hombre consagre a Adonai, de cualquier cosa que sea de él, persona, bestia o un campo de su posesión, no será vendida ni será rescatada. Toda anatema, Kodesh HaKodashim, es ella para Adonai. Toda anatema que se evalúe una persona que haya sido excomulgada no tiene rescate, será matado. Todo máser de la tierra, de la semilla del campo y del fruto del árbol, él es para Adonai, Kodesh Ladonai. Si quisiera rescatar un hombre, un máser, una quinta parte añadirá sobre él. Todo máser de los vacunos o ganado menor de todo lo que pase debajo de la vara, el máser será Kodesh para Adonai. No se hará distinción entre bueno y malo, ni será trocado. Si lo hubiere trocado, será él y sus trueques sagrados no serán rescatados. Estos son los preceptos que ordenó Adonai a Moshe para los Bnei Israel en Har Sinai. Hazak, Hazak, Benit Hazek. Bien, con esto terminamos el libro de Vaikra. Continuamos con la forma del sostenimiento del santuario, que ya decimos nos va a proteger de la contaminación de la idolatría, de mantenernos fieles a Hashem en la tierra esta en la que otros pueblos se condenaron y fueron condenados al castigo. Hablando todavía de este sostenimiento a través de animales, que incluso si no fueran aptos para el servicio, podrán ser rescatados, añadiéndoles la quinta parte de lo que ya aprendimos. También hablando sobre otra forma de sostenimiento, es a través del máser, del diezmo, que retiene la persona, el miembro de Israel, retiene por un tiempo, pues hay distintos tipos de masrot, de diezmos. El diezmo de Rishon, el Sheni, el Ani, y ellos, hay unos masrot que maneja el pueblo de Israel con el propósito de, que es el Maser Sheni, con el propósito de poder viajar hacia la tierra de Israel y cumplir ciertos mandamientos en ese lugar. Pues el proyecto precisamente es hacernos ver siempre la tierra de Israel como el lugar al que debemos dirigirnos y debemos apartar de nuestro esfuerzo para poder cumplir el hecho de subir a Jerusalén. Para eso está el diezmo. Si en un momento dado ese Maser Sheni, el Maser Rishon, se ha de entregar para el servicio de la sinagoga, para el servicio de esto que nos mantiene alejados de la idolatría, el Maser Sheni se retiene por un tiempo por cada uno de nosotros
una parte pues es cedida para los sedaká, para los pobres, y otra parte es retenida por nosotros temporalmente hasta nuestra subida a Jerusalén. Si en un momento dado se tiene que ocupar por alguna situación económica, parte de ese diezmo que nosotros tenemos del Maser Sheni, entonces puedo tomarlo, pero debo saber que cuando lo he tomado debo añadir una quinta parte al momento de devolverlo, para que de esta forma yo vaya a resarcir el hecho de haberlo tomado. Solamente pues todo es sagrado, y cuando una situación sagrada yo puedo emplearla, pero debo saber que debo añadir algo más, como un impuesto por haber tomado algo que es de Hashem, pues es sagrado. Hashem nos permite que lo hagamos, siempre y cuando cubramos esta quinta parte. Haciendo esto, nosotros sabemos que Hashem pues también nos permite, si alguna situación externa, económica nos está presionando, tenemos un recurso al cual podemos extender la mano en un momento dado, sabiendo cuáles son las leyes. Recuerde que todo esto es con el propósito de mantener el servicio de las sinagogas, el servicio de los santuarios, que tienen el propósito de mantenernos en comunidad y protegernos de la idolatría. Bien, esto es lo que nosotros aprendimos en estas dos parshiot, Behar Bejukotai, hablando mucho acerca del año Yobel, el año Shemitah, de lo que significa obedecer en todo estos mandamientos que nos guardan de caer en la idolatría, de ese gran peligro. Recordemos esto: el Shabbat y el servicio en la sinagoga merece de todo nuestro esfuerzo, merece de toda nuestra atención y de toda nuestra comunidad. Nos vemos pronto. Shabbat Shalom.